Las sirenas sonaron minutos antes del amanecer, anunciando la alarma. Los trabajadores del turno matutino en el sector suroeste emergieron de sus catres, somnolientos y aprensivos. Llevaban 18 meses bajo asedio, acostumbrados a la rutina dictada por el retumbar de los cañones. Despertar, trabajar, comer, dormir, conocían sus deberes al detalle. Para los que aún dudaban, una voz serena pero firme les recordaba las instrucciones a través de altavoces dispuestos en cada esquina. Apaguen toda fuente de luz, busquen cobijo. Si pueden, refúgiense bajo una escalera, si no, bajo una cama o una mesa. Mantengan siempre a mano la máscara antigás. Se rumoreaba que esa voz pertenecía al propio coronel Jurten, aunque nadie podía confirmarlo. El cielo de Krieg, rara vez visible para los habitantes de la colmena, parecía resonar con un zumbido distante. Bombas insidiosas caían entre los escombros de las majestuosas torres de Ferrogrado, atravesando varios niveles antes de quedar incrustadas. Al detonar, arrasaban bloques enteros, escaleras incluidas. Una bomba de media tonelada impactó en el tejado de la planta de artillería de Wolfram. Destrozó paredes e inició una serie de explosiones que devastaron los bloques industriales y de almacenamiento adyacentes. Jurten, inmerso en una guerra a distancia durante 18 meses, se sumó a los equipos de rescate buscando supervivientes entre los escombros. Aprovechaba cualquier ocasión para ejercitar su fuerza física, sudar y sentir el peso de sus músculos. Su presencia era un aliento para unos, una advertencia para otros. A él, ambas facetas le resultaban igualmente satisfactorias. Los traidores enviaron 16 aviones, informó el teniente Jonas. Los lanzamisiles derribaron 6 antes de que nos alcanzaran y 4 más se retiraron. Luego dejaron pasar a 6, murmuró el coronel con desdén. Un 11º el que atacó Wolfram, creemos. Fue alcanzado por una de las hidras móviles y podría haberse estrellado en el distrito 14 Alfa. ¿Es posible? Aún esperamos confirmación de los bomberos en el lugar, señor. Pero es seguro que algo cayó cerca. Jurten frunció el ceño. 11 bombarderos de 16 no era un número desdeñable. Cada unidad enemiga destruida era un avance. No eran fáciles de reemplazar. Por eso, el presidente había evitado los ataques aéreos durante semanas, hasta hoy. Tal vez estuviera frustrado, lo cual podría jugar a su favor. La pérdida de Wolfram, sin embargo, era un golpe severo a sus capacidades de producción. Tendrían que racionar aún más la munición. Necesitamos... gruñó Jurten, intentando levantar un pesado bloque de hormigón. Necesitamos una grúa aquí. Lo sé, señor, dijo Jonas. Estoy en ello, pero el puente de 14 Gamma está inoperante. Las excavadoras están abriendo paso por los sectores residenciales, pero llevará tiempo. Podría desviar equipos de artillería. Jurten lo interrumpió. No, mantén esos cañones activos. No podemos mostrar debilidad alguna. Como ordene, coronel Jurten. Los traidores bombardeaban los muros de la colmena día y noche, irónicamente con cañones de fabricación imperial. Algunos días lograban avanzar o destruir una muralla. Por su parte, los defensores leales replicaban el fuego con armas de la misma procedencia. Hasta ahora habían logrado contener el asedio. Los muros de Ferrogrado, por firmes que fueran, no eran impenetrables. Gradualmente los traidores consumían sus recursos. Los cañones lealistas habían dañado severamente los blindajes de sus tanques y algunos, osados en su avance, fueron implacablemente destruidos. Jurten había desplegado equipos de infiltración en las trincheras enemigas. Varios traidores cayeron por silenciosas puñaladas en la espalda, sus provisiones robadas y su equipo saboteado. Un simple trapo en el tubo de escape de un Demolisher podía ser devastador. No obstante, el enemigo detectó este método. El cuartel general perdió contacto con 3 equipos de sigilo consecutivos. Ninguno había regresado. Jurten trabajó incansablemente noche y día. Sus guantes se desgarraron, sus manos cubiertas de sangre. La mayoría que encontró ya estaban muertos o gravemente heridos.
Estos últimos, de escasa utilidad, no justificaban un tratamiento extensivo. Les otorgó la misericordia del emperador. A pesar de todo, cada vida salvada valía la pena. Cada arma sumaba. Esa noche, exhausto en su lecho, le costaba dormir. Escuchaba el estruendo de los cañones, y Jonas le había sugerido mudar sus aposentos al interior de la colmena, más seguro. Pero a Jurten le reconfortaba ese sonido, le mantenía vigilante. También escuchaba los altavoces. Los traidores atacaron cobardemente en nuestros hogares, buscando matarnos en nuestras camas. Por la gracia del emperador, fallaron. Lamentamos la pérdida de los valientes trabajadores arrebatados, pero serán vengados. Reconstruiremos nuestras manufacturas, más sólidas y productivas que nunca. El emperador nos protege. Los traidores subestimaron nuestro poder militar. Nuestras armas aniquilaron sus frágiles aeronaves. El traidor que bombardeó la planta de Wolfram fue hallado entre los escombros. Confesó y suplicó el perdón del emperador antes de sucumbir a sus heridas. La voz transmitía a los ciudadanos de Jurten lo que necesitaban escuchar, aunque no siempre era la verdad. En la guerra de Krieg, el primer bando en agotar sus recursos perdería, y ellos habían comenzado con menos. Cada soldado, cada habitante de Ferrogrado debía aportar su grano de arena, hacer lo máximo con lo que contaba. Tenía dos ventajas clave. La primera era su compromiso. Luchaban por una causa en la que creían, a diferencia de las fuerzas del gobernador planetario que no tenían un motivo claro. La otra gran baza de Jurten era contar con el archimagos Grell. Grell se había unido al 83 Regimiento de Krieg años atrás. Inicialmente, Jurten se mantenía distante. Como tecnosacerdote, Grell juró la lealtad al emperador, pero veneraba a su propio dios máquina, un dios falso. Creía en la supremacía de lo mecánico sobre lo orgánico. Había reemplazado sus miembros por prótesis aumentadas. Jurten ignoraba si eran todas sus extremidades y prefería no pensar en lo que Grell ocultaba bajo sus vestiduras de rojo óxido. Su ojo mecanizado, zumbante, era inquietante. Desde su retorno a Krieg, Jurten había hallado al archimagos esencial. La camarilla de acólitos de Grell mantenía el arsenal del regimiento y también canibalizaba vehículos civiles y buscaba en desagües industriales piezas útiles. Reparaban tanques deteriorados, prolongando su vida útil, y fabricaban nuevos cañones híbridos a partir de restos antiguos. De algún modo misterioso, Grell lograba que funcionaran. Grell había diseñado mejoras para las armas láser de los leales, presentando un prototipo a Jurten. Este era más potente que el modelo estándar, pero consumía más energía por disparo. Jurten lo consideró un sacrificio razonable. Los operadores simplemente debían ser selectivos al disparar. Comenzó a apreciar la pragmática actitud de Grell. Hasta donde sabía, el tecnosacerdote jamás se dejaría influir por emociones. Jurten se cuestionaba si Grell sentía algo o si las máquinas conectadas a su cerebro habían anulado esa parte de su ser. Cuando el gobernador amenazó a la hija de Jurten, Grell fue el único en decir lo que necesitaba escuchar. Es solo un soldado. Esa mañana se dirigieron al interrogatorio habitual. Jurten visitó a Grell, lo que implicaba descender a la infracolmena. Grell pasaba la mayor parte del tiempo allí. Aunque Jurten sabía de los grupos de trabajo requisados por Grell, quedó sorprendido por la magnitud de su operación. Lumoglobos iluminaban las paredes del túnel con una luz azul tenue, y el eco de picos y palas retumbaban contra la roca, mientras los vehículos de construcción zumbaban en el fondo. No podemos contener al ejército traidor eternamente, dijo Grell mientras caminaban. Ya nos han empujado fuera de las fronteras de la ciudad. Soy consciente de eso, respondió Jurten. Nos superan por todos lados y tienen ventaja aérea. El coronel apretó los dientes. Los que nos deja una única opción, prosiguió Grell. Está un paso adelante. ¿Está sugiriendo que nos ocultemos bajo tierra como animales? No, coronel, no es eso. Pero, ¿cuántos ciudadanos fueron desplazados en el último bombardeo? Podemos hacerles espacio.
Acogerlos aquí mismo. Es un repliegue, no una retirada. Estos túneles atraviesan Ferrogrado, conectan antiguas bodegas de almacenamiento, búnkeres, minas e incluso barriadas pobres de los tiempos en que sus antepasados vivían y trabajaban aquí abajo. Hace muchos siglos, murmuró el coronel. Exactamente. Antes de que se construyeran estos niveles sobre ellos, quedando casi en el olvido. En el mejor de los casos, solo se les usaba como depósitos de desechos de la colmena. Es un esfuerzo admirable, Admitió Yurten. pero también es un proyecto a largo plazo que requiere mucha mano de obra y recursos, de los que no dispongo ahora. Pasaron junto a un pelotón de guardias, quienes se pusieron firmes. El coronel correspondió el saludo del sargento. Ya había visto 5 escuadrones, vigilando contra los marginados y semihumanos que merodeaban en las sombras de la colmena. Coronel, mañana siempre será tarde para planificar a largo plazo. Un alboroto interrumpió su conversación. Yurten instintivamente quiso avanzar, pero Grell le detuvo con una mano enguantada en el brazo. Yurten solo esperaba que fuera de carne y hueso. Una turba de jornaleros aterrados venía hacia ellos. La firme mirada del coronel apenas los detuvo. Yurten se indignó al ver los uniformes azules y dorados entre ellos. Si se atreven a huir de un mutante insignificante, Un sargento, agitado, intentaba hablar, pero le faltaba el aliento. Yurten percibió un agrio olor a mostaza y sintió un picor en los ojos. Un timbre resonó en la distancia, seguido de voces de alerta. debemos haber topado con una bolsa de gas. Comentó Grell con serenidad. Los trabajadores a su alrededor dejaron sus herramientas y se alejaron por el túnel. Yurten observó una neblina amarilla que se esparcía lentamente hacia ellos y decidió que lo más prudente era retroceder. Se encontraron con varias personas en voluminosos trajes de protección. Portaban máscaras antigas conectadas a unidades respiratorias en el pecho. Sellarán la fuga si es posible. Explicó Grell. De lo contrario, podremos tener que abandonar esta zona hasta que el veneno se disipe, lo que podría tardar meses. Yurten intentó hablar, pero el gas le irritó la garganta. Se aclaró la voz molesto. ¿Estás excavando otra vez de las paredes? Recuperando zonas selladas hace tiempo. Desafortunadamente, se almacenaron químicos en esta área en contenedores susceptibles a la corrosión. Le sugiero respirar a través de un pañuelo, coronel. Una pequeña exposición al gas no debería ser dañina, pero en concentraciones altas puede provocar mutaciones bastante desagradables. Yurten siguió el consejo del tecnosacerdote. Entraron a otro túnel donde los trabajadores continuaban como si nada hubiera ocurrido. Dejaron atrás la fuga de gas y Grell retomó el tema previo. Debes saber Dijo: que cuando los ciudadanos pierden sus hogares o trabajos, cuando caen en desamparo sin saber de dónde vendrá su próximo alimento, tienden a refugiarse aquí. Yurten emitió un gruñido, reconociendo la verdad a regañadientes. Los refugiados conforman mi equipo de trabajo. Continuó Grell. De otro modo estarían perdidos, pero en mi proyecto encuentran un propósito y un lugar donde pertenecer. Habían vuelto a la gran escalinata de piedra donde inició la discusión. En la cima, el vehículo de mando Pegaso de Yurten lo esperaba para su siguiente compromiso. Permítame hablar con mi ayudante. Ofreció Yurten. Hay otro asunto que debo mencionarle. Dijo Grell echando un vistazo a su alrededor. Un brazo mecánico con algo similar a un escáner múltiple sobresalía de su túnica. Observando detrás de él, Yurten fingió no notarlo. ¿Qué es? El Apertus Mechanicus conserva ciertos registros, reliquias de tiempos pasados. Indican la ubicación de enormes bóvedas con antiguos tesoros, escondidos en las profundidades de algunas ciudades colmena en distintos mundos de la humanidad, resguardados durante la era de los conflictos. Supongo que hablas de tecnología. Dijo Yurten con cierta desaprobación. De la Edad Oscura, como algunos prefieren llamarla. Reconoció Grell. ¿Crees que existe una de estas bóvedas aquí, bajo Ferrogrado?
Así lo creo. Tal vez sea la voluntad de Su ojo humano se fijó en el coronel. nuestras respectivas deidades que estemos aquí, de entre todas las ciudades, de entre todos los mundos. ¿Qué podría albergar esa bóveda? Esa es la pregunta. Respondió Grell con su característica voz áspera. Maravillas, quizás. Máquinas cuyas funciones se han olvidado hace eones. Seguramente por una buena razón. Pero que podrían ser invaluablemente útiles en nuestra situación actual. ¿Armas? Inquirió Yurten aguzando su ingenio. Potencialmente lo suficientemente poderosas para asegurarnos la victoria en esta guerra civil. Explicó Grell. Armas con las que podríamos reclamar Kirek para el emperador en semanas. Quizás incluso antes. Yurten reflexionó un momento antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Qué tipo de armas?